En medio de la pandemia de COVID-19, una de las grandes afectados fue el turismo. Y en este sentido, por eso esta semana un evento muy importante se está realizando en Londres y es el World Travel Market, donde se están reuniendo los sectores turísticos de prácticamente todo el mundo y particularmente de América Latina. Hay 166 expositores que están promoviendo el turismo latinoamericano en el mercado británico. Y precisamente para hablar sobre este tema, estamos invitando a conversar al vicepresidente de turismo de ProSport, Gilberto Salcedo, para analizar un poco qué ha pasado con el turismo latinoamericano y, por supuesto, con el colombiano en particular. Bienvenido, Gilberto, a Express News Noticias. Gracias, María Victoria, el placer es mío, gracias por tenerme acá. ¿Qué ha pasado? Ya superada la pandemia de COVID-19, se está reabriendo el turismo. ¿Cómo está Latinoamérica? Y bueno, y por supuesto, Colombia. Bueno, varias cosas, María Victoria. Yo creo que si bien, digamos, este periodo de la pandemia fue duro para el sector turismo, como bien lo mencionas, también fue una oportunidad para redefinir y, por qué no decirlo, mejorar el tipo de turismo que tenemos en diferentes destinos. Y tal vez esa fue la tarea a la que nos dimos con mayor énfasis durante este periodo. Hoy en día, resultado precisamente de esa nueva estrategia, de ese rediseño del turismo en el país, pues tenemos muy buenas noticias. Lo primero es que comparando el periodo enero-septiembre del presente año con lo que fue el mismo periodo del 2019, que dicho sea de paso, fue el mejor año que tuvo el turismo en Colombia, ya vamos en un nivel de recuperación en términos de números de visitantes al país del 97%. Pero la mejor noticia es que en términos de generación de divisas, por obviamente efecto del gasto de los turistas en el destino, ya estamos por encima de lo que fue ese mejor año del turismo, 2 puntos porcentuales por arriba. Otro de los aspectos que me gustaría mencionar también y que no es menos importante es que la conectividad aérea, que es el gran habilitante del turismo, pues viene también en una senda de recuperación espectacular. De hecho, ya no es recuperación, ya es crecimiento. Desde marzo del presente año recuperamos lo que teníamos en la prepandemia y hoy en día estamos ya 106% arriba en términos de frecuencias y al 100% de las sillas que teníamos en el momento previo al COVID-19. Luego, Colombia va por un excelente camino. Yo creo que al final del día, y cuando lo ves además en el panorama latinoamericano, ejemplos como el colombiano nos permite decir con tranquilidad cómo vaticinios que se hicieron en su momento frente a lo que iba a pasar con América Latina, que mucha gente decía que iba a ser tal vez de los continentes más rezagados, pues todo lo contrario. Hoy en día América Latina está liderando la recuperación del turismo a nivel global. Muy interesante esto y sobre todo aquí en Londres. ¿Qué significa este evento que se inició este lunes y termina este miércoles 9 de noviembre, donde hay tantos representantes del sector turismo internacional? Pues, Victoria, varias cosas. Esta feria, el World Travel Mart que se lleva a cabo acá en Londres, pues definitivamente no solamente es una de las principales ferias de turismo de Europa, sino del mundo. Realmente es un encuentro mundial que, para efectos incluso del caso colombiano, es tal vez uno de las ferias más relevantes en términos de negocio. Para 2019, sin duda alguna, esta fue una de las que más contó y más pesó en términos de resultados entre el público profesional. Es una feria profesional en donde venimos de la mano hoy. Estamos con 20 representantes de Colombia, de los cuales 18 de ellos son tour operadores, entre tour operadores, prestadores de servicios turísticos, y 2 son destinos. Está representado Buenaventura, que es en el Pacífico colombiano, y está representado también San Andrés, esa maravillosa isla que queda sobre el Caribe colombiano. Luego es un sitio muy relevante en donde esperamos además ver digamos, con esta parte del mundo, pues el tráfico se fue abriendo primero doméstico, luego regional, y ahora ya estamos viendo otra vez la reconexión transoceánica. De hecho, en el caso del Reino Unido, Colombia tiene conectividad directa, que se abrió también en marzo de este año con Avianca,
y eso nos permite también tener unas muy buenas perspectivas para lo que viene hacia adelante con Europa y particularmente con el Reino Unido. Muy interesante esto. Ahora, sin embargo, me gustaría ver cuáles son las tareas pendientes para el turismo latinoamericano y para el turismo colombiano en particular. Yo creo que el caso colombiano es distinto al latinoamericano en general, María Victoria, porque la verdad en el caso colombiano, Colombia puede considerarse como un actor tardío en la escena del turismo internacional por toda la historia de conflicto que tuvo el país. Eso, digamos que uno lo puede ver como algo desventajoso, pero al final del día ha sido también una oportunidad para aprender de otros, para reducir nuestras curvas de aprendizaje en muchos sentidos y entre otras cosas, pues mejorar lo que tenemos. Sin embargo, yo te diría que tenemos algunas asignaturas pendientes. Tal vez la primera de ellas es en términos de infraestructura. Yo creo que hay una tarea todavía por hacer, sobre todo en esas áreas tan maravillosas que tiene el país en términos de infraestructura turística, senderos, señalización, como algunos ejemplos, digamos, de lo que está pendiente allí. Y más que una asignatura pendiente, hay una gran oportunidad para la inversión internacional en turismo en Colombia también. Si bien hemos venido creciendo a una velocidad muy interesante, de hecho, en la última década se duplicaron el número de camas en el país y hoy en día, además, con la aparición también de plataformas como Airbnb, entre otras, que tienen también presencia en el país, pues se ha aumentado la capacidad de alojamientos, pues también todavía hay una oportunidad grande, sobre todo en áreas también vuelve y juega remotas para hacer ecolodges, para hacer otro tipo, digamos, de alojamientos que coincidan también con el tipo de turismo que estamos promoviendo, que es esencialmente el que se basa en nuestros activos de naturaleza y de cultura. Y ahora el tema de seguridad un poco lo mencionas así a la ligera porque Colombia viene de superar 60 años de conflicto armado y si se quiere, este aumento en el turismo tiene que ver con este proceso de paz en Colombia. Mira, ¿Qué está varias cosas frente a ese punto que me parece muy importante destacar. Perdóname que te interrumpa. Uno, tenemos un país que tiene una superación de su conflicto desde el año 2016, donde gracias al proceso de paz que se firmó por las FARC, nosotros, incluso los colombianos, hemos venido también en un proceso de descubrimiento de nuestros destinos, pero también lo hemos abierto al mundo y hoy en día está respaldado por una operación de talla internacional en muchos de esos destinos. Faltarán otros, pero en todo caso, este ha sido, digamos, un primer paso muy relevante. El actual gobierno viene también con un nuevo concepto que es el concepto de la paz total, que también para todos esos grupos residuales, bandas criminales, en fin, digamos, grupos al margen de la ley que todavía persisten, sobre todo en sitios muy focalizados, muy identificados, pues ojalá también podamos pasar esa página prontamente, porque ya nos dimos cuenta de esos beneficios tan maravillosos que trae la paz y que trae evidentemente consigo el turismo que sobreviene a la paz. Pero el tercer capítulo de todo esto, María Victoria, es una cosa esencial y es que alrededor también del conflicto, alrededor también de nuestra historia, se ha venido resignificando nuestro destino como destino turístico. ¿Por qué? Porque tú vas, por ejemplo, a una ciudad como Medellín, que vivió tan intensamente el conflicto, que vivió tan intensamente el narcotráfico, y hoy tienes toda una narrativa detrás de esto, en donde puedes dar un adecuado contexto, por ejemplo, en el Museo de Memoria Histórica en la ciudad, pero también puedes ir a vivir experiencias con la comunidad que incluso hizo parte de ese mismo conflicto. Recorrer, por ejemplo, la Comuna 13 de Medellín, que era uno de esos sitios realmente complicados, en donde hoy muchas de esas personas que estaban en condición de víctimas, victimarios o en la mitad del conflicto, hacen parte hoy de la cadena turística y es precisamente esa historia, ese trasegar por un proceso de transformación social, el que les permite hoy en día también tener un destino tremendamente atractivo y una historia que contar. Luego, eso es lo que vemos en el turismo, una gran oportunidad no solamente de empleo, no solamente de generación de divisas, sino de resignificación de nuestra historia y con ello también generar un aprendizaje para inculcar la no repetición de cosas siquiera similares a las que desafortunadamente ha tenido que exponerse Colombia en el pasado. Una cosa adicional, María Victoria, es que se me quedó entre el tintero otra cosa que es muy relevante y me preguntabas también un poco sobre la percepción de seguridad. Tal vez una de las mejores noticias que hemos recibido últimamente
es que no sé si tuviste la oportunidad de ver National Geographic Traveler, que es tal vez una de las revistas, si no una de la revista más reputada para viajeros en el Reino Unido. No solamente nos dio la portada en días pasados a Colombia como destino turístico, sino que recientemente también sale Colombia dentro de la lista de los principales destinos familiares. Eso es un antes y un después en materia de seguridad. Fantástico, eso es muy, muy importante para el turismo que viene de estas regiones hacia Colombia. Y ya para cerrar, algún mensaje, recordemos que pues estamos aquí en Londres, hay una comunidad también de colombianos que no solamente van a visitar a sus familiares, sino también buscan ese turismo hacia Colombia. ¿Qué mensaje le da? Estamos hablando con el representante del turismo de Colombia en el Reino Unido. Bueno, Victoria, dos cosas. La primera, hoy en día Colombia es un destino por descubrir, incluso para nosotros los colombianos. Y queremos un turismo no solamente de calidad, no solamente que tenga un impacto positivo en las regiones de nuestro país, sino también un destino sostenible, que nos ayude al mismo tiempo que lo podemos disfrutar, a conservar y a preservar, como lo decía anteriormente, nuestros activos de naturaleza y nuestros activos de cultura. Los colombianos, y esto te lo digo también con toda la convicción, son parte de esa comunidad de viajeros que llega al país y que son muy relevantes. De hecho, desde el año 2020 tenemos la misión en ProColombia de hacer promoción hacia los viajeros que son colombianos que viven en el exterior. Y muchos de ellos, hicimos una encuesta recientemente con más de 2.000 encuestas alrededor del mundo y nos dicen que los colombianos están dispuestos no solamente a visitar uno, sino 3 destinos en el país y a vivir de diferentes experiencias turísticas. Esta no es solamente una forma de vivir el país, sino que no hay mejor embajador que el que conoce. Luego, queremos amplificar también nuestra promoción a través de toda esa diáspora maravillosa de colombianos que por alguna razón o no ha vuelto o no conoce su país. Allá también los estamos esperando. Bien, muchísimas gracias. Estamos conversando con Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia, a propósito de este evento tan interesante que se ha realizado esta semana del World Travel Market, que reúne a toda la industria del turismo internacional. Muchísimas gracias, Gilberto.